astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo, como siempre, que nos sigan en este espacio de reflexión, análisis y propuesta a la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y como cada semana doy la bienvenida a nuestro colega periodista Pepe Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Y también, como cada semana, está con nosotros con su talento, sus trizas, su crítica, su imaginación, nuestro colaborador, el caricaturista Luis. Bienvenido, Luis. Gracias, Raúl. Listísimos para los trazos del día de hoy. Excelente. Y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir a un gran especialista que se dedica a estudiar la reforma laboral, los movimientos sindicales y que tiene una opinión autorizada. Agradecemos la presencia del maestro Jesús José Bautista Pérez. Bienvenido, maestro Bautista. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Pepe. Encantado de estar con ustedes. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Y es un gusto también compartir con ustedes parte de la trayectoria y perfil profesional de nuestro invitado de hoy. Él es originario de la comunidad indígena zapoteca de Macuiltianguis, Oaxaca, y también ha desarrollado una muy importante carrera. Es maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Latinoamericana y licenciado en Economía por la UNAM. Ha sido catedrático en la Universidad Latina, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Plantel Aragón de la UNAM y también en el Colegio de Bachilleres. Es autor de diversos ensayos, entre los más recientes destacan Los desafíos de la educación de cara al siglo XXI. También está su trabajo Globalización, cambio laboral y estrategia sindical, y también reflexiones sobre los retos de la reforma educativa y elecciones y crisis de la democracia. Ha publicado 2 libros, Interpretación sobre las causas, las modalidades y la organización del comercio en la vía pública de la Ciudad de México, y Apuntes y reflexiones sobre la educación, que compila 2 ensayos, La construcción de un estado de conocimiento sobre la internacionalización y comercialización de la educación superior y la subversión de la enseñanza y la escuela en el pensamiento pedagógico de Karl Marx e Iván Illich. Actualmente está también ya la 2ª edición preparándose de su libro Teorías, Estrategias y Desafíos de los Trabajadores del Sindicalismo. Es miembro de diversas asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. Es integrante también del grupo María Cristina, así como de la Red Iberoamericana de Docentes. Bienvenido, Jesús, un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Pepe. Bueno. A sus órdenes. Podemos empezar a hablar. Claro que sí, porque el tema central que nos va a abordar tiene que ver con los orígenes, los contenidos y las implicaciones de la reforma laboral en el contexto de la 4ª transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles serían los orígenes en los que podemos empezar a enfocar este tema central de la agenda pública, maestro Bautista? Bueno, primero que nada es un privilegio estar aquí, saludar a los oyentes, a los radioescuchas, a los televidentes, etcétera. En lo inmediato podemos situar los antecedentes de la reforma laboral
en 4 momentos muy próximos. El primero tiene que ver con la emisión, la suscripción por parte de México del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica en 2016, cuando se suscriben una serie de compromisos, una serie de acuerdos para fortalecer los temas relacionados con el derecho laboral. En el Acuerdo Transpacífico, ustedes saben que participan gobiernos de Japón, de Australia, de Nueva Zelanda, México, Canadá y otros, y el gobierno norteamericano sabemos que se retiró de ese acuerdo. El segundo momento más próximo tiene que ver también con la reforma de la Constitución, del artículo 123 constitucional, que se llevó a cabo en 2017, Cierto. más bien que se publicó en 2017, y que dispone una serie de cambios sobre el sistema laboral mexicano, sobre la situación de, digamos, sobre las relaciones laborales y obviamente sobre la organización de los sindicatos en México. Y después tenemos la ratificación del Convenio 98 por parte del Senado de la República, que emitido por la Organización Internacional del Trabajo en 1949, pero que hasta el año 2018 fue ratificado por el Senado de la República, que regula sobre todo el tema de del derecho a la sindicalización y el derecho a la negociación colectiva. Y por último, en noviembre de 2018, ustedes saben que se suscribe el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que tiene un capítulo referido a los temas laborales. Hay un capítulo laboral a través del cual se comprometen las naciones, digamos, homologar hasta donde sea posible, obviamente con el respeto de la soberanía de cada país que integra el TEMEC, digamos, de democratizar las relaciones laborales y obviamente instituir un nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, esos son, digamos, los 4 momentos más inmediatos que explican digamos, la reforma de la Ley Federal del Trabajo que se publicó el 1 de mayo de este año. Okay. Sí, y bueno, perdón, y obviamente junto con la reforma al artículo 123, digo, la ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución, el apartado A, sorpresivamente también se modificó la ley reglamentaria del apartado B, que es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, para acabar con el tema de la sindicación única en las dependencias públicas y también de la existencia de una sola federación reconocida oficialmente por el Estado. Exactamente, y cada que hay un cambio de gobierno, cada que inicia un nuevo gobierno, las relaciones laborales se cambian de tal manera que, vaya, lo que nos has narrado forma parte de esta adaptación. ¿Cómo llegan los trabajadores mexicanos a este cambio? Bueno, los trabajadores mexicanos llegan sorprendidos, los sindicatos sobre todo llegan desconcertados, Sí. porque en la actualidad padecen una embestida, experimentan una acometida de las fuerzas económicas, de las fuerzas políticas, y esta modificación de la Ley Federal del Trabajo obviamente las agarra un poco desconcertadas, porque evidentemente el proceso de construcción de los acuerdos para la reforma laboral
seguramente dejaron huecos, dejaron al margen algún actor sindical, y yo creo que hizo falta, desde mi punto de vista, una discusión mucho más seria, mucho más profunda y mucho más amplia para generar los consensos que permitieran efectivamente establecer hacer una buena reforma laboral. Ya veremos, por ejemplo, qué tipo de deficiencias o qué tipo de implicaciones tiene esta reforma, pero de entrada me parece que el querer combatir a través de ella la simulación de la contratación colectiva, el restituirle a los trabajadores su derecho a elegir a sus dirigentes, su derecho a la negociación, a ser parte activa en el establecimiento de los contratos colectivos y en la negociación colectiva. De entrada, ese es un avance importante, y además porque este proceso de cambio del sistema laboral mexicano, pues sí tiene una implicación bastante importante que analizaremos. Claro que sí, sigan con nosotros después de la pausa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv.
mxtele.tv. Y como cada semana tenemos el privilegio de conocer el cartón de Luis. Adelante, Luis. Gracias, Raúl. Y bueno, en este contexto de la reforma laboral, me voy a referir a la reforma educativa. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se promulgó la reforma educativa, gran parte de la comunidad magisterial, del magisterio, la calificó como una reforma meramente laboral. Y bueno, en la actualidad se hacen las comparaciones, se ven, muchos califican de importantes paralelismos entre la reforma de Andrés Manuel López Obrador, la reforma educativa, y la de Enrique Peña Nieto. Pero más allá de reformas, lo que el país quiere, según aquí lo estoy especificando en mi cartón, es educación con calidad. ¿Y por qué? Evidentemente porque no queremos un país con un alto índice de reprobados. Tenemos que tomar en consideración que la unidad por nuestros jóvenes es en favor del futuro de México. Claro, en el futuro de los jóvenes está radicando porque México tiene que sonreír a un país en vías de desarrollo, un país que verdaderamente concrete una educación ad hoc a la altura de los tiempos actuales para nuestros jóvenes. El cartón del día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Luis. Sumamente interesante esta reflexión con los trazos, las trizas y la capacidad que tiene Luis para criticar. Muchas gracias. Gracias. También aquí queremos preguntarte, maestro Jesús Bautista, ¿cuáles son los contenidos centrales de esta reforma laboral en el México 2019 y sobre todo cómo cambian los pesos y contrapesos de las áreas de privilegio que han gozado los famosos caciques magisteriales y dirigentes gremiales de todo tipo en nuestro país? Bueno, primero que nada, hay que entender que lo que se hace con la reforma de la Ley Federal del Trabajo es consecuencia de las disposiciones que se modificaron en 2017 respecto al 123 constitucional. Entonces, lo primero que salta a la vista es la desaparición de las juntas federales y locales del trabajo, de conciliación y arbitraje, que son sustituidas por los tribunales laborales y que estos tribunales laborales van a depender directamente del poder judicial de la federación. Eso me parece un cambio sustantivo porque a fin de cuentas de lo que se trata es que la aplicación de la ley laboral sea lo más imparcial, lo más justa posible y evidentemente se le apuesta a que el Poder Judicial de la Federación tenga un mejor desempeño que en su caso ha tenido la Secretaría del Trabajo o ha tenido en otro ámbito, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, ese es un cambio que seguramente va a modificar el sistema de justicia laboral y obviamente los procedimientos, los tiempos de cumplimiento de sentencias o de fallos, etcétera. Eso va a impactar en las relaciones laborales y evidentemente también en la cuestión de cómo se organiza la relación laboral entre patrón, trabajadores y obviamente el rol que van a tener los sindicatos. Okay. Otro cambio importante es la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tiene unas atribuciones bastante significativas, por ejemplo, el llevar el registro de los contratos colectivos de trabajo, porque de lo que se trata es transparentar ahora quién debe tener la titularidad del contrato colectivo, que los trabajadores conozcan su contrato colectivo y además va a llevar el registro de contratos colectivos, pero también el registro de las organizaciones sindicales
existentes en el país, para que se verifique que efectivamente son organizaciones que defienden intereses de los trabajadores y no como ha sucedido con los sindicatos blancos y con los contratos de protección, a cuyos dirigentes o cuyos contenidos los trabajadores ni siquiera conocen. Entonces, desde esa perspectiva, una de las facultades que tiene el centro es transparentar, es ayudar a que el trabajador o los trabajadores tengan conocimiento preciso de quiénes son sus dirigentes, cuáles son sus estatutos, cuál es su contrato colectivo de trabajo. Entonces, esa función me parece que es loable, esas atribuciones, y también un cambio importante en este caso es que el director general del centro va a ser elegido por el Senado a propuesta del presidente de la República. Entonces, detrás de este centro, obviamente, se intenta darle un poquito más de juego democrático a la forma de designación del director general, aunque a mí, honestamente, me hubiera gustado que fuera, en realidad, no un organismo descentralizado, sino más bien un organismo constitucional autónomo, que al parecer en esta administración pues no son muy bienvenidos. No va a ser. En este sentido, ¿qué se quedó fuera de esta reforma laboral, tocayo? Primero, el tema del outsourcing. Me parece que la subcontratación debió haber quedado regulada ya. En este momento se habla de una reforma de la reforma, justamente porque ese tema lo omitieron. El argumento es que no hubo consensos suficientes para poder establecer, digamos, en la ley los cambios que debían regularlo, porque tiene muchos intereses detrás de sí. Primero, porque es una forma de simulación y es una forma de precarización del trabajo, ¿sí? Y además una forma de evasión fiscal por parte de las empresas que recurren a esta figura, a esta forma de, digamos, de contratación de servicios. Pero además el problema es que terminan precarizando la relación laboral porque evidentemente una compañía que vende servicios a una dependencia pública o a una empresa generalmente lo hace sin la protección de los trabajadores, sin derecho a contrato colectivo, sin un horario de trabajo definido, sin un salario y sin prestaciones claramente establecidas. Entonces, me parece que esta reforma o esta omisión de la reforma, pues es injustificable. Obviamente dicen, bueno, ahora sí le vamos a entrar porque ya modificamos las partes más urgentes que había que reformar, porque además el problema es que, y ese es otro ángulo que a mí en lo personal me parece bastante cuestionable, que estas modificaciones se hayan hecho bajo presión de gobiernos y de instancias supranacionales o gobiernos extranjeros. Por ejemplo, ¿En especial cuáles? En especial, por ejemplo, el gobierno norteamericano para la firma del tratado, el tratado México, Canadá y Estados Unidos, porque está la cláusula laboral que obliga a por ejemplo, a la democratización de las relaciones laborales. Entonces, eso, lo que decíamos del acuerdo transpacífico, igual es es un acuerdo tomado más allá de nuestras fronteras y que, bueno, efectivamente el artículo 33 de la Constitución habla de que un acuerdo internacional es equiparable a lo que es la Constitución o alguna ley reglamentaria. Pero de cualquier manera, yo creo que es inconcebible que no hayamos tenido la capacidad en México de generar los consensos, los acuerdos para hacer cambios en función de las necesidades propias de la economía, del trabajo, del mundo del trabajo y obviamente del mundo sindical. Entonces, ese tipo de cosas son las que
a mí me dejan mal sabor de boca, sobre todo los logros. O sea, no quiero minimizar el gran cambio que significan algunas cosas que ya planteé, pero está esta parte. Y sobre el tema de las organizaciones sindicales, yo creo que más allá de digamos, los liderazgos con cierto cuestionamiento, con dudas severas sobre su conducta ética, yo creo que lo que tenemos que ver es en el futuro ver si estas reglas, estas modificaciones son suficientes para garantizar efectivamente que a partir de hoy la elección de las dirigencias sea realmente democrática, porque se establece que el voto libre, directo, secreto, personal de los trabajadores debe ser ahora el método para elegir a dirigentes. Muy bien. Entonces, yo creo que pensemos más bien hasta dónde esta transformación va a generar un cambio en la cultura sindical. Excelente, muy bien. Sigan con nosotros después de una pausa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Axtele.tv. Maestro Jesús Bautista Pérez, con ese nivel de especialización que tienes en el tema laboral y en la reforma laboral en este caso, queremos preguntarte, en atención a interrogantes que nos han planteado personas a través de las redes sociales, ¿cuáles son las principales contradicciones que tú ubicarías en esta nueva propuesta de reforma laboral? Bueno, primero que nada es una pregunta bastante interesante, bastante inteligente, porque es algo de lo que no se comenta. Cierto. Y es algo de lo que no se suele preguntar. Pero que sí preocupa a mucha gente. Pero tampoco casi nadie dice. Eso. Porque, bueno, faltan un poquito de tamaños para decir estas cosas. Primera, me parece que hay ciertas debilidades, hay ciertas contradicciones, hay ciertas incluso quebrantos, que yo diría, con el convenio 87 de la OIT, que regula justamente la libertad sindical. Lo digo con toda responsabilidad y seguramente pues estoy dispuesto al debate con quien tenga que hacerlo. Perfecto. Pero el tema es que a mí se me hace un exceso que en la Ley Federal del Trabajo, a la cual se le modificaron más o menos 500 artículos, sí, de un total de 1010 artículos que conforman la ley, se me hace cuestionable, por ejemplo, que en la nueva disposición limite el Estado mexicano el ejercicio de la propia libertad sindical que se proponen, digamos, echar a andar y hacer que se adopte como una nueva forma de cultura política, laboral. Y lo digo porque este es un derecho humano establecido claramente en por la OIT, y que el hecho de que prácticamente hayan vaciado un modelo de estatuto en la nueva Ley Federal del Trabajo se me hace una insolencia y una falta de respeto a los compañeros trabajadores, porque entonces ¿dónde está la libertad de poder decidir ellos, como dice el convenio 87, decidir ellos qué contenidos deben tener sus estatutos? Claro. Y luego también se me hace una violación a la autonomía de los sindicatos. Pues ¿dónde está la congruencia entre esa libertad, esa democracia, ese poder autónomo que tienen las organizaciones sindicales, cuando una ley les dice exactamente incluso qué periodo deben tener las dirigencias? A mí me parece que esa es una facultad y una decisión soberana de las asambleas, de los trabajadores o de los congresos o de las instancias de autoridad sindical, y creo que es creer que los trabajadores mexicanos son menores de edad. Efectivamente hay corporaciones sindicales que lamentablemente han secuestrado la voluntad, han violado sistemáticamente los derechos. Hablo del sindicalismo oficial, de todas las organizaciones que están todavía en lo que queda del Congreso del Trabajo, sistemáticamente han vulnerado estos derechos. Eso es cierto, pero eso no justifica que ahora papá gobierno les diga exactamente qué tienen que hacer. El otro tema es el problema que a mí me llama mucho la atención, y lo digo con toda responsabilidad. En la nueva disposición de la Ley Federal del Trabajo se establece la obligación de los sindicatos de acreditar su membresía. Es decir, necesitan obtener una constancia de representatividad, primero, para saber si pueden ser o no titulares del contrato colectivo. Segundo, si efectivamente pueden ejercer el derecho a huelga. O sea, la negociación colectiva y el derecho a huelga son dos, digamos, medios de acción esenciales que han costado sangre al mundo del trabajo. Cientos y miles de obreros han padecido la represión de las instancias que lo hayan cometido,
y que de repente ahora con una reforma que se supone avanzada, que va más allá de lo que ha sido el corporativismo sindical mexicano, de repente se les limite a que si no demuestras que tienes la representatividad, no puedes tallar a huelga. O sea, eso, yo no sé en qué país del mundo eso suceda, pero es una instancia del Estado mexicano el que va a tener ahora esas facultades extraordinarias para decir sí o no se puede emplazar a una huelga. O sea, si de por sí en México es imposible casi estallar una huelga, ahora pedir esas constancias, pues se me hace totalmente aberrante. Porque hay otro filo, perdóname. Sí. Perdóname, porque finalmente el problema es que un trabajador o un grupo de trabajadores que quieren tener la titularidad del contrato colectivo, pues van a darse hasta por debajo de la mesa, hasta por debajo de la lengua, para poder hacer acreedores a tener ese contrato. Entonces, atomizas y diriges la lucha entre los trabajadores y no entre los trabajadores y el patrón, o entre los trabajadores y el funcionario público titular de la dependencia pública que está a cargo de las relaciones laborales. Entonces, eso se me hace de veras algo increíble, que yo creo que no se puede de ninguna manera justificar en aras de que vamos a acabar con el corporativismo oficial que privó en la época neoliberal o en la época priista. Yo estoy de acuerdo que hay que acabar con todas las rémoras que haya dejado el neoliberalismo y que haya dejado el PRI, pero no a costa de sujetar, de subordinar tan flagrantemente a los trabajadores y a sus sindicatos. Eso no es. En ese sentido, maestro, ¿qué futuro le ves al mundo laboral en los próximos días a partir de todo esto que nos comentas? Pues a mí me gustaría ver un mundo laboral que contribuye al crecimiento económico del país. Me gustaría ver sindicatos efectivamente democráticos, responsables con los derechos laborales, sobre todo eficaces en la representación de los intereses de los trabajadores, pero también organizaciones comprometidas con el desarrollo de este país. Y eso significa que necesitamos tener sindicatos que efectivamente defiendan, a como dé lugar, los derechos de sus agremiados, derechos económicos, sociales, culturales, profesionales de los trabajadores, pero también sindicatos comprometidos con la productividad de las empresas, con la, digamos, una actitud responsable para que efectivamente desde la empresa siga creciéndose, siga generándose producción y productividad, sin que eso implique la renuncia de sus derechos. Al contrario, los trabajadores deben ser beneficiarios de ese crecimiento y de esa productividad. Muy bien, maestro, quisiéramos que nos digas dónde pueden obtener los interesados un ejemplar de este libro, dónde se puede adquirir este interesante libro que aquí nos muestras. Pues de momento yo soy el distribuidor. Es más, se los digo con toda honestidad, yo no vendo mis conocimientos. Bien. Entonces, si a través de los escuchas de este programa alguien decide contactarse con quienes lo conducen, pues con mucho gusto les daré algunos ejemplares para que ustedes determinen la forma de distribución del pequeño libro. Muy bien, pues te queremos agradecer mucho, maestro Jesús José Bautista Pérez, el estar con nosotros, enriquecer este tema clave de la agenda mexicana, la reforma laboral, y pedirte que estemos permanentemente dándole seguimiento. Con mucho gusto, mi estimado Raúl, muchísimas gracias. Okay. Y bueno, pues vaya de aquí un saludo muy cordial a las y los trabajadores de México, que son quienes le dan vida a este país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y después de la pausa, los invitamos a conocer la propuesta de un joven poeta, Pepe Sobrevilla. Así es, se trata de la presentación del libro Ballena 52 este jueves
en la casa del poeta, y en un momento estará con nosotros el autor, excelente el poeta Jorge. Jorge Contreras. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Nos acompaña en esta ocasión el poeta Jorge Contreras Herrera, quien nos va a presentar este jueves 25 el libro Ballena 52. Jorge es poeta, ensayista, editor, promotor de lectura, así como gestor cultural y director de Ablucionistas AC, Salud y Felicidad a través del arte y la cultura, que es una asociación civil que combate
la pobreza cultural. Me encantó esa frase. ¿Cómo no? Y bueno, el poeta es director, es también director del Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván y del Festival Internacional José María Heredia en la ciudad de Toluca. Bienvenido, Jorge, y qué gusto que nos vengas a presentar tu libro, que este jueves vamos a estar por ahí acompañándote. Pues muchísimas gracias, un honor estar aquí con ustedes, un privilegio de verdad. Para nosotros es el gran honor tener a este joven y talentoso poeta, Jorge Contreras Herrera. ¿Cuál es la propuesta de este nuevo libro que presentas? ¿Cuáles son los contenidos que deben atrapar a la gente que le encanta la poesía como ese camino necesario para transitar mejor por esta vida? Bueno, el libro es editado por Buenos Aires Poetry, que Sí. es una de las mejores editoriales de América y del mundo de la lengua española. Es editado en Argentina también y es de un contenido místico principalmente, es una poesía mística. Una buena parte de los poemas están basados en meditaciones cabalísticas y el que le da nombre al libro es este cetáceo, la ballena que se le ha conocido como la ballena solitaria, pero que en realidad nadie sabe si realmente es una ballena solitaria, ¿no? Lo que sí es que tiene un canto en una frecuencia de 52 hercios, Sí. que rebasa casi por 30 hercios el resto del canto de las otras ballenas. Entonces eso ha supuesto que es una ballena que esté sola y me inspiró pues una reflexión poética sobre pues el canto de los poetas, ¿no? La voz del poeta que también siempre está cantando y que a veces parece que está solo, pero que en realidad no lo está, ¿no? ¡Qué De manera hecho, de decirlo! Muy bien. De hecho, hace años un amigo pintor me decía que los poetas eran la especie en extinción. Lo recuerdo muy bien, pero yo creo que no, porque he estado siguiendo a poetas como Marco Antonio Campos, que va a ser uno de los presentadores este jueves. Y platícanos, ¿en qué va a consistir la presentación de Ballena 52? Bueno, me presenta mi amiga Cari Cerda, que fue en un principio el motor de la presentación. Yo no acostumbro en realidad a hacer presentaciones, ¿no? Entonces, el libro salió publicado hace un año y ella lo leyó, me dijo, Jorge, tienes que presentarlo. Logramos conseguir una fecha y le llamé a Marco Antonio Campos, que pues yo pienso que es el poeta mexicano más leído en el extranjero en estos momentos. Para mí es uno de los grandes poetas de México y pues tiene toda mi admiración. Entonces lo invité y accedió. Entonces, pues ya con estas alas de ángeles es una super presentación, pero además mi amiga Zaira Franco, que es cantante, también poeta, pero se dedica más al canto, pues va a deleitarnos con un poco de su música. Por supuesto, la invitación se abre a todos quienes nos están siguiendo y que tengan ese gran interés en acercarse a tu obra. ¿Pueden ir todos? ¿Es entrada libre? Es entrada libre, por supuesto. Yo recomiendo que también se haga reservación. La Casa del Poeta es un lugar, pues es pequeño, no sé, cabrán 30, 40 personas a lo mucho. Y creo que va a ser un gran evento, ¿no? También he recibido muy buenos comentarios del libro y siento muy buena energía de lo que se está generando, de lo que también este canto de la ballena me está dando, que creo que el regreso a ciertos símbolos de animales, tanto en monedas en otros países como en las portadas de libros, ha sido una buena señal del tótem, ¿no? De los espíritus de la tierra. Así es, y también no le pierdan la pista a Zaira, que apenas hace un año o dos presentó su disco Tumbalá, que es su primera grabación. Es muy buena cantante. Ella fue seducida por la poesía y pues va a estar ambientando muy bien esta presentación. ¿Y qué podemos decir del poeta Puma? Que es
Marco Antonio Campos es un poeta puma de la UNAM, y orgullosamente UNAM. Sí, además, bueno, es un investigador de primera, yo creo que es el que más sabe sobre el siglo XIX, y es precisamente esto lo que nos ha hermanado, porque yo me especializo en Ignacio Rodríguez Galván, que le da nombre a un festival que hago, el primer romántico mexicano, y nadie sabe más que de Rodríguez que Marco Antonio, ¿no? Que Marco Antonio. México es una tierra pródiga para los nuevos poetas, las nuevas generaciones. Se puede vivir de la poesía de manera profesionalmente aportada, pero ¿da para vivir como se debe? Pues decía Robert Graves que no hay dinero en la poesía y no hay poesía en el dinero. Importantísimo. Entonces, creo que vivir de la poesía se presta también a que exista ciertos rasgos de corrupción, Sí. ¿no? Entonces, creo que el elemento de la poesía es muy sagrado como para decir que se pueda vivir de él. Sin embargo, sí hay muchos aspectos que el gobierno ha descuidado, como la seguridad social, cuando les llega un momento de desgracia a los escritores, artistas en cualquier género, se hacen eventos para juntar dinero, pagar el hospital, el entierro, dejan endeudadas a las familias. Entonces ahí hay un terreno, pues, que también se debe de atender, ¿no? No creo que se decía hace un momento, ¿no? No regalo mi conocimiento, es algo que es de verdad, creo que es sagrado, pero sí se vive en el sentido de la dignidad del intelecto, del espíritu, mucho mejor que de lo que se vive en la ignorancia. Eso es. Así es, y invitar a nuestros escuchas, a nuestros televidentes a buscar la obra que tiene Jorge, y que son más de 14 libros casi, ¿verdad? Son 8 libros míos como poeta y otros 7, 8 como compilador. Conjunto. Ah, compilador, perfecto. Y para Muy las nuevas bien. generaciones interesadas en la poesía, ¿dónde se pueden acercar en su proceso de formación, Jorge Contreras? Pues Gabriel García Márquez, él decía que le gustaba la mala poesía porque él se había acercado así a la poesía, ¿no? Entonces creo que yo ahí no tengo prejuicios, hay poesía muy oscura que son para ciertos paladares más experimentados en la lectura, pero para iniciar pueden empezar con lo que deseen, ¿no? En ese terreno hay muchos prejuicios, ¿no? Los lectores más eruditos siempre desprecian a los más cursis. Entonces, pero para mí lo importante es que empiecen un proceso y poco a poco ese proceso los va a llevar a otros niveles de lectura. Pues agradecemos mucho y queremos invitarte a que próximamente, ojalá sea muy pronto, estés aquí compartiendo la lectura de tus poemas. Así será. Bien, pues muchas gracias, Jorge Contreras Herrera. Encantado. Pues. Muchas gracias, Pepe Sobrevilla. Al Y contrario. muchas gracias a todos a quienes nos siguen en esta maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación, y a nuestro muy profesional, joven, talentoso y creativo equipo de producción. Raúl Fraga les agradece y los invita a seguir siempre en la agenda del emprendedor de Astele.tv. Hasta pronto.